Bueno, quiero darles las buenas tardes y las gracias por este prácticamente lleno de la sala en un día en el que yo creo que es el primero en el que percibimos que el verano ya está empezando. Así que agradezco muchísimo que hayan atendido nuestra convocatoria. En esta segunda sesión del ciclo nos pareció interesante introducir una charla sobre un tema que al menos a mí siempre personalmente me ha parecido de enorme interés. Es un tema artístico pero también literario, como es el de las opiniones sobre nuestra cultura que han dejado por escrito nuestros visitantes extranjeros. A mí siempre me ha parecido que su mirada suele ser siempre muy reveladora, sobre todo para nosotros, porque suelen fijar su atención en cosas que a nosotros no nos reclaman la atención, que son cosas para nosotros habituales, a ellos les llaman la atención y realmente, sobre todo aquellos que nos dedicamos a leer textos de viajeros del pasado, de los cuales pues, se han perdido tantísima información, nos recuerdan cosas que los escritores españoles no mencionan, ¿no? Por eso a mí el tema de los testimonios de extranjeros me han parecido siempre muy interesante yo creo que son textos que suelen marcar sobre todo las peculiaridades de nuestras costumbres, de nuestras formas de expresión y de nuestras obras de arte, ¿no? A veces son también muy críticos, por eso, utilizando quizás el título del episodio cervantino, se les llama algunas veces los curiosos impertinentes, ¿no? Y de hecho hoy vamos a tratar precisamente de una curiosa impertinente, ¿no? De las que nos va a hablar nuestra conferenciante. Porque como era de esperar, siguiendo esa tendencia que ayer ya mencionaba la conferenciante Ana Aranda, hay mucho escrito sobre viajeros, pero hay muy poco escrito sobre viajeras, y ellas también viajaban y también escribían memorias de viaje. Con lo cual yo creo que es un tema sumamente atractivo, y para eso precisamente, para que nos hable de ese tema, hemos acudido a nuestra invitada de hoy, la profesora María Losada Friend, una amiga y colega universitaria desde hace muchos años, como también conozco a su marido, Juan Luis Villalobos, que es historiador, colega también historiador del arte, que hoy, igual que ayer, ha tenido la amabilidad también de acompañarnos. María Losada es profesora titular de Filología inglesa en el Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo Olavide. Es miembro del grupo de investigación Representations of Identity in Spain y decana de la propia facultad. Ha investigado en temas de literatura, de viaje, desde muy diferentes perspectivas. Ha impartido cursos sobre la mirada extranjera de viajeros en España, en el Middlebury College de Mills, de California, en 2013 y 2014. Ha impartido conferencias sobre viajeras victorianas en la Universidad de Costa Rica, en colaboración con la Cátedra Humboldt, en 2019. Ha dado también conferencias sobre la visión de España de Lady Tennyson en la Escuela Diplomática de Madrid en el 2021, sobre Mariana Starkey, de la que también nos va a hablar, y las guías de viaje en la Universidad de Málaga en el año 21 y la Universidad de Huelva en el 23. Sobre emocionología, un término muy curioso y lleno de contenido en los últimos trabajos, y viajeras en el Patronato de la Alhambra en el 2024 y en el Instituto Cervantes en colaboración con el King's College en 2024. Tiene también diversas publicaciones sobre el tema, entre otras un capítulo precisamente sobre Lady Tennyson, que llama Lady Tennyson, elitismo y progreso, en el libro Viajeras de élite, editado por Peter Lang en 2020. O el libro también sobre el diario de otra viajera, Gertrude van der Bilt, en España, titulado Una multitud de emociones, que se publicó en el 2023. Participa actualmente
en el proyecto del Ministerio, coordinado por la profesora María Luisa Candau, sobre los textos de viajera en lengua inglesa en España. Pasiones y afectos en femenino, Europa y América, siglos XVII al XX, perspectivas históricas y literarias. Y también colabora en el proyecto actual de Alberto Egea, que precisamente comentamos hace un momento lo interesante que va a resultar, llamado Mujeres Viajeras en la Alhambra. Como pueden comprobar, nuestra conferenciante es una mujer de una densa y brillante trayectoria como docente, como investigadora y como divulgadora. Y hoy nos va a hablar sobre arte y emoción, guías, cartas, diarios y memorias de viajeras inglesas y americanas en Sevilla. Así que, sin más preámbulo, les dejo con nuestra conferenciante, que es a la que estamos deseando escuchar. Y nada más, muchísimas gracias. Muy bien, pues yo creo que se oye bien para intentar evitar problemas de que llegue el sonido lejos. Y voy a empezar dándoles a todos las buenas tardes y los agradecimientos al señor presidente, que sabemos que no puede venir hoy, don Juan Miguel González Gómez, de esta Real Academia de Bellas Artes, por el honor real que supone para mí estar aquí hoy con esta oportunidad para presentar lo que hago de investigación. Este edificio, como comentaba ayer la profesora Ana Aranda, abruma no solo por las personas que lo componen, sino también porque es un edificio emblemático donde se unen dos academias y donde desde siempre se ha impulsado el conocimiento y el deseo de investigar. Así que estar aquí para mí es emocionante, ver tantas caras conocidas a las que agradezco que hayan venido, personas muy importantes que saben mucho más que yo en algunas cosas. Y con ello también quiero agradecer al profesor Alfonso Pleguezuelo, amigo y profesor y muy admirado. Yo siempre cuento que la primera vez que escuché al profesor Pleguezuelo hablar fue sobre azulejos y nunca más volví a mirar un azulejo igual en mi vida. Es una de las personas que más saben de esa disciplina y aprendí muchísimo con él. Entonces, no solamente le doy las gracias por haberme invitado, que ha sido una invitación personal, sino le doy las gracias porque ha tenido la iniciativa de organizar este ciclo de conferencias que tan importante es, no solamente porque se dedique a la visión de la mujer, sino porque realmente nos permite que se unan dos instituciones como la academia y la universidad, y que entre todos intentemos seguir difundiendo ideas, datos, reflexiones que nos hacen más conscientes del mundo artístico que nos rodea y que muchas veces damos por garantizado. Entonces, sobre todo en esta época, que es tan difícil para la universidad, una universidad que se está volviendo un poco empresarial. He estado hace poco en una conferencia en la que hablaban e insistían en la relación importantísima entre la universidad y el tejido empresarial y que había que empezar con la empresa y que había que reunirse con la empresa y que había que beneficiarse de la empresa. Y muchas veces sería interesante que la universidad diera también un giro y, además de con la empresa, hiciera también relaciones y puentes con las academias. De manera que las academias, todo lo que se sabe, todos los que están investigando, sean capaces de combinarse con nosotros y podamos divulgar cada vez más. Eso sería así como empiezo. Y verán que el título que les he dado a la charla de hoy es Arte y Emoción, siguiendo precisamente la línea que ha marcado el profesor Pleguezuelo, ¿no? El arte y mujer en Sevilla. Vamos a ver el arte, pero a través de la emoción, y la emoción inscrita en manuscritos y en textos que hacen precisamente las viajeras inglesas, inglesas o británicas y americanas. Y saben ustedes que Sevilla nunca dejó indiferente a ninguno de los viajeros que pasó por aquí. Y evidentemente tampoco fueron una excepción las viajeras, porque su atención sobre todo está en clave de Sevilla, este lugar constante de interpretación, por su valor artístico, por su valor evocador, resulta hoy importantísimo, precisamente porque se ha hecho otra vuelta más para empezar a estudiar otra vez la literatura de viaje. La literatura de viaje siempre ha sido un tema muy interesante y aquí en Sevilla todo el mundo sabe que han pasado muchísimos viajeros. Conocemos a muchos, ¿no? Desde Ford, nos divertimos mucho con Washington Irving, nos encantan todos los que han pasado, incluido Graham Greene, ¿no? Pero lo que es interesante es que ha habido innumerables viajeras en lengua inglesa desde mediados del 19 que dejaron su importante testimonio en el paso por España. Y sus voces, tal como decía el profesor, han sido desconocidas y poco a poco en las últimas décadas están saliendo muchísimos nuevos
estudios. No solamente el libro, por ejemplo, de Birkett del 2004, que fue muy importante, sino también el de Alberto Egea, que se metió en el Instituto Cervantes y hizo una base de datos. Si ustedes quieren entrar en el Instituto Cervantes Viajera en España, tienen una cantidad tremenda de datos y documentos. También Gifra ha hecho mucho desde el 2010, la profesora Candao, yo misma, ella me empujó un poco a hacer investigación y traducciones, y actualizamos muchas líneas de investigación que cada uno lo lleva por un estilo. Yo tengo la intención de llevarles hoy por el marco teórico que últimamente he estudiado, que, como decía el profesor, se llama emocionología, que suena muy bien en inglés, emotionology, pero aquí que nos hemos hecho un lío cada vez que lo decimos. Básicamente eso es otra manera de hablar de lo que llamamos la historia de las emociones y rastrear cómo las emociones han estado presentes en los textos. Y esto es parte, porque estamos acabando ya, en agosto se acaba el proyecto precisamente al que agradezco a la profesora Candao que haya contado conmigo, ha estado contando durante todos estos años conmigo para seguir en proyecto, y este se llama precisamente así, Pasiones y afectos en femenino, y lo que hacíamos era recorrer textos de Europa y América desde el 18 al 20 y mirarlo o desde la perspectiva histórica o desde la perspectiva literaria. Yo era la niña del inglés y entonces me llamaban a mí para que yo me encargara de los textos que venían en literatura inglesa. Entonces, lo interesante de la emocionología es que es una disciplina que se está formando ya, que se ha formado como un tipo de análisis que partió de unas voces muy clásicas, como fueron, por ejemplo, Peter y Carol Stearns, que fueron en 1985, y más adelante, como tiene aquí, Barbara Rosenheim. Y lo que intenta decir es ayudar, y sobre todo a mí me ha ayudado a darle un giro de tuerca al examen del discurso de literatura de viaje, porque me permite centrarme en hitos o en experiencias que ha tenido una autora cuando está escribiendo su texto original. Y ahí es donde vemos cómo registra las alteraciones de ánimo, los cambios de actitud, los afectos, las pasiones, los sentimientos, las empatías, ese reconstruir el contexto de entonces, la ideología con la que lo van observando, la experiencia que se vive y, sobre todo, cómo consideran con una mirada nueva el patrimonio artístico, que le da de alguna manera una manera de revalorizarlo, ¿no?, tal como lo leemos nosotros. Otros volúmenes, como tienen aquí esta profesora Ingeborg en el 2017, junto con otras que se llamaban King y Knaller, lo que hicieron fue ver el proceso complejo de cómo se escriben las emociones. Si uno está emocionado, ¿qué es lo que escribe? ¿Qué utiliza? Lingüísticamente, ¿qué prueba? ¿Qué pasa con los silencios? ¿Qué pasa con los puntos suspensivos? ¿Qué pasa con las exclamaciones? ¿Con las cursivas? Hay mucho rastro. Y lo que nos interesa es ver exactamente cómo podemos evaluar las respuestas emocionales insertadas al nivel textual, al mismo tiempo que al nivel estético, que muchas veces el manuscrito tiene una belleza, como saben todos los investigadores, extraordinaria. En los últimos años, Mónica Bolufer, que es una máquina, es una profesora de Valencia extraordinaria, con Andreu publicaron en el 23 una nueva manera, un nuevo giro de ver la modernidad en lo que se llama el sur apasionado. Entonces demuestran que desde el siglo XVII hasta el siglo XX ha habido muchísimos viajeros que han viajado por Europa, considerando que Europa norte es seria, interesante, intelectual, pero que según llegamos al sur se convierte todo en estilo apasionado. Todo eso va con la teoría de los climas. Saben ustedes que también en el siglo XVIII eso se mueve mucho, ¿no? Pero se intenta probar cómo de alguna manera se ha mantenido mucho el peso del estereotipo, que sigue funcionando y en ocasiones, como veremos, también. Y otro de los grandes descubrimientos últimamente ha sido José Luis Venega, que fue un alumno de filología inglesa de aquí, que es ahora catedrático de Wake Forest en Carolina del Norte, que ha escrito un libro muy bonito que se llama así, Andalucía sublime, la imagen del sur en la cultura española contemporánea. Él ha hecho lo mismo, pero llevándolo a la literatura española, y la comparación es bastante buena. Entonces, lo que nos interesa, lo que me interesa a mí ver y que entiendan hoy es la réplica sentimental que hace una autora ante un evento o una imagen. Algo ocurre, esa persona queda emocionada, impactada, lo escribe, y lo interesante es que genera emociones en la persona que lo lee, de manera que el texto provoca una emoción que se ha tenido ante algo bello, ante algo que no ha dejado indiferente a la autora, hace sentir al lector, hace valorar lo que se describe y nos estimula, nos incita, nos induce, nos aviva, nos hace desencadenar reflexiones y nos suscita mucha curiosidad. Por ello, permite de alguna manera leer la literatura de viaje no solo reconociendo el valor estético de tal tipo del texto al descubrir el atractivo del manuscrito, sino también el registro emocional del patrimonio artístico, porque vemos otra vez el patrimonio, pero, tal como ha dicho el profesor, desde otros ojos y sobre todo en un momento concreto de la historia. Justifica además el hecho de que queramos conservarlo. Es un patrimonio que nos están diciendo desde fuera que es muy valioso. Nosotros lo sabemos, pero nos lo están diciendo desde fuera. Y por eso es interesante las diferentes perspectivas que cada una
elige sobre el suyo, ¿no? Con estas tres autoras de las que les voy a contar. Entonces, la atención de las emociones en los recorridos por la provincia y por la ciudad de Sevilla, y en especial por las imágenes artísticas, nos sirven como una herramienta de análisis que permite el examen sentimental del patrimonio histórico-artístico, y esta vez con voz de mujer y además en lengua inglesa. Y veremos que estas viajeras registraron nuevas miradas, nuevas emociones, nuevas claves y retratos que nos hacen ver que en algunos momentos siguieron y copiaron a los masculinos o los viajeros masculinos que estaban haciendo, pero de otra manera se separan de ellos e intentan dar una visión nueva, una nueva perspectiva que es diferente a la que se ha dado. Para ello, lo que voy a hacer es, tal como les digo, es volver a reexaminar el patrimonio histórico que conocemos, el artístico, pero sobre todo en la clave humana, porque lo vamos a ver a través de las emociones. Y por eso, tal como decía Machada, ¿no? Podemos poner el viaje, la emoción, los géneros literarios y Sevilla, que es lo que queremos ver detrás, ¿no? Estos son las tres autoras que voy a tener en cuenta. Marianne Stark, que es son tres géneros de literarios radicalmente diferentes en una diferencia de 10 años, de 1820 a 1920. Y verán que con distinto manejo del registro de las emociones, cada una selecciona imágenes de la capital sevillana diferentes, ¿vale? Repasan el patrimonio artístico y permiten ver un testimonio de una época y de una ideología diferente. Cada una trae su propia visión y es progresivamente diferente a la tradición masculina que imperaba. Partimos, por lo tanto, de la literatura de viajes, pero en 3 dimensiones, analizando el grado de emoción que se registra. O se registra mucha, o se registra poca, o no se registra ninguna, o hay uso, o hay un abuso. Y esa diferencia también la marca entre ellas. Veremos exactamente cómo observan el arte, cómo valoran el legado y, sobre todo, cómo revelan su ideología, su perfil y su educación. Entonces, como les decía, cada una de ellas experimentará un patrimonio bello e impactante y realmente la riqueza del retrato ideológico de un tiempo perdido nos hace ver además Sevilla en otra época que no conocemos y se hace además en literatura inglesa. A la primera persona que vamos a ver es a Marianne Stark, que para mí me sigue intrigándome porque cada vez que la busco en Internet, por mucho que yo quiera, me aparece una señora muy simpática que se llama Mrs. Glynis, que fue amiga suya y es la única foto que existe de la amiga, pero nunca aparece ella. Y sigo buscando y sigo preguntándole a profesora de arte, así que si alguno la encuentra alguna vez, que me lo diga, porque nunca aparece en Internet. Pero es interesante porque oculta en la historia, resulta que se ha convertido en la pionera escritora de las guías de viaje. Es el sobrenombre que tomó en aquella época como la afamada turista, esa de Celebrated Tourist. Y es interesante porque se ha creado hoy y ya se nombra como la pionera escritora guía de viaje, una herramienta que fue esencial para el giro que estaban dando los viajes en Europa en el siglo XIX y que daría lugar, evidentemente, al turismo de masa que ya empezó en el XIX, en el XX y que hoy nos inunda. Lo que es interesante es que esta Marianne Stark fue, yo no voy a decir víctima, pero el más famoso editor que había del género, John Murray, que hubo John Murray 1, 2, 3, 4 y 5, porque fue una saga entera, John Murray consiguió hacer que trabajara para él y consiguió hacerla famosa y fundamental para todos los viajeros británicos y europeos, resaltando una contrapartida de libros que vendría después, porque todo el mundo se acuerda de Ford, todo el mundo se acuerda de Richard Ford. Y Richard Ford escribió en el 45 la famosa manual para viajeros en España y para los que estaban en casa. Era para el que iba viajando y para el que estaba en su sofá que quería ver todo, ¿no? Stark lo que pasa es que hace una parte personal porque hace su propia guía, en su propio estilo. Como ven por su biografía, nació en Surrey, o sea, es británica, pero tenía ese toque cosmopolita que le dio su padre, porque son los hijos del imperio todavía británico, y estaba en la India, trabajó allí como gobernador. Y yo creo que le inyectó esa pasión por el viaje, la enseñó a viajar, a valorar lo que viajaba. Ella viajó sola, viajó con familia que estaba además enferma, con lo cual conocía todas las necesidades que tiene una familia cuando viaja por Europa en el siglo XIX. Lo que es interesante es que ella realmente supo, de alguna manera, ver todo lo que había en relación al viaje. Estuvo, que nos interesa a nosotros, 4 años en Madrid, y si bien sus comienzos literarios fueron, como ven, obras de teatro muy sentimentaloides, se dio cuenta que lo suyo era escribir. Empezó a escribir las cartas desde Italia, de 1800, y las fue haciendo en ediciones posteriores donde fue rellenándolas y haciéndolas muchísimo más completas, ¿no?
Las va ampliando y las va dando incluso con dedicatoria. Esta que tienen aquí es del 39, pero llegó hasta la novena edición. Lo interesante de Stark es que es un estilo narrativo factual. Ella no habla de sí misma y deja muy poco espacio para la emoción. Entonces, la energía se canaliza para ofrecer al público viajero toda una serie de detalles prácticos, muchas claves que necesita la voz experta con consejos fiables. Los británicos se fiaban de ella y su experiencia fue desde 1791 hasta 1798 viajando con su familia y dando información sobre los lugares para visitar. Fue incluso, si ustedes se acuerdan de Stendhal, que escribió La Cartuja de Parma en 1839, tiene el capítulo, me parece que el capítulo 13 de la novela, habla de un historiador que se va a ir de viaje y que tiene mucho problema porque cree que lo van a engañar. Y entonces él mismo dice, consultó el libro de una tal Mrs. Stark para que nadie lo engañara. O sea, que era reconocida incluso y su fama llega hasta la literatura ficcional. Entonces se convirtió, como digo, en una referencia donde daba muchísima información, actualizaba la ruta, las carreteras, dejaba paso para muchísima tradición que vino detrás. Hubo, por ejemplo, una guía de viaje muy famosa en Inglaterra que se llamó The Landscape Annual, que aparecía cada año y que hacía lo mismo que ella, pero cayendo en el estereotipo. O sea, esa comparación sería extraordinaria, porque promovía mucho más los estereotipos de lo que hacen otras personas. Y la pasión en ese momento por el viaje constituía un rasgo característico del público británico que necesitaba viajar con una cantidad tremenda de equipaje y con a lo mejor mucho dinero o poco dinero. Y ella realmente iba dando información para todo tipo de público, ¿no? Y tuvo en cuenta además que daba signos que eran muy propios. En la guía de viaje lo que hace es que cuando algo le gusta mucho pone un asterisco y si le gusta mucho pone una exclamación y además hace comentarios. Entonces, como las estrellas que tienen ahora todas las guías de viaje, ¿no? Fue ella la primera que empezó a decirlo. Esta obra que publicamos se publica en 1820 y constituye toda la parte europea, todo el norte de Europa. Pero es interesante porque tiene todavía muchísimos rasgos de como si fuera una novela. Hoy una guía de viaje nunca tendría este tipo de dedicatoria. Ven ustedes a su graciosa majestad María Isabel, reina viuda de Sicilia, infanta de España, y ya la dice al final, de la fiel y devota servidora de su majestad. Esto no es una guía de viaje al uso, pero nos interesa porque hay muchísimos rasgos ficcionales que se mantienen entonces en esa novela que traspasa precisamente a este tipo de guías, ¿no? La obra, como digo, tiene un formato de estructura muy simple, tiene un prólogo, tiene una introducción, tiene capítulos también sobre Francia, sobre Suiza, sobre ciudades italianas, sobre Inglaterra, sobre Alemania y muchos anexos, tiene bastante, sobre todos los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, etcétera, y sobre todo una lista al final de ciudades y de ríos y de golfos. Y la guía es un tocho de 848 páginas donde combina muchos consejos para la salud, para regatear con los dueños de las ventas, para que no le cobren a uno más si va con un conductor de carruaje, etcétera. Y además les promete a todos los viajeros que ella va a guiarlos de manera segura sin que nadie les ataque, ni los bandoleros ni los tumultos que pueden aparecer por Europa. Y es muy interesante, precisamente, que lo que nos interesa a nosotros por el uso del patrimonio artístico, qué es lo que da en esta guía tan factual y en qué se fija, ¿no? El espacio que ella dedica a España, y por eso le decía, va cambiando y va ampliando, lo que es una guía factual al principio se va convirtiendo casi en un libro precioso de catálogo. Estos libros, cuando se ven, la primera página se va desdoblando y aparece una preciosidad, por ejemplo, de mapa como el que ven. Pero es que además al final metía una cantidad de anexos en el que, por ejemplo, nos dice dónde están las oficinas de viaje en París o cuáles son las salidas y las entradas de los barcos de vapor que salen de cada costa. Y eso es muy interesante porque va actualizándolo, ¿no? Entonces, el espacio que dedica a España, como les decía, es muy poquito, solo aparece al final en un anexo, en el capítulo 10, donde sí vemos, no sé si lo pueden ver desde ahí, pero aparece cada sitio donde va con los sitios, el tiempo que tarda en llegar a ellos, ¿no? Y las rutas que hace para que se vaya llegando a todos los sitios de España. Es interesante porque ofrece muchas cuestiones sobre el dinero, sobre los artículos que necesitan, sobre las instituciones literarias, sobre el clima, sobre la población. Y lo que nos hace gracia es la cantidad de cuestiones que ya no vemos nunca más. Como hace falta es necesario, dice ella, ir con un burro con un ayudante. Y es necesario llevar, cuando va a España, a alguien que hable el idioma, porque si no, no se entera. Y hay que tener mucha paciencia con los españoles. Entonces, cosas de esas las va entrelazando entre consejos que son muy, muy interesantes, ¿no? Pero también
Nos cuenta, por ejemplo, que para salir o para entrar de Madrid hay que pagar impuestos porque reside el soberano donde sea. Y sobre España, aunque no nos ofrece reflexiones, digamos, emocionales, sí nos da muchas frases categóricas, ¿no? Los sirvientes deben ir armados, no venga si un sirviente no está armado. O también las alternativas, ¿no? La ciudad, de la etimología. La clave de emociones, si vamos buscando a Stark, ella, como digo, da poco juego a la inclinación sentimental y esa ausencia en la que da valor, porque solo interrumpe el texto en momentos muy puntuales, que se hacen realmente valiosos porque nos dicen dónde está el asombro, y es lo que le llama. Por ejemplo, cuando va a Madrid, dice, Madrid parece muy limpia, muy bien pavimentada, muy bien iluminada, pero realmente lo mejor es la magnificencia de la Puerta de Alcalá. Es lo mejor. Y cuando va al Escorial, lo que más le llama la atención es que los libros, como saben todos ustedes, están al revés, y le sorprende la rareza de ese método tan singular para que se guarden en la biblioteca con el lomo hacia adentro, ¿no? O después, cuando llega a Barcelona, que pensamos que va a haber en Barcelona, lo que habla es eso de los arbustos, de la cantidad de aloe vera que hay en el camino. Y esas son las cosas que realmente empiezan a llamarnos la atención. ¿De dónde llaman? ¿Y dónde están sus adjetivos? Bueno, y cuando llega a Sevilla, claro, habla del admirable Murillo, que es lo que realmente la viene dirigiendo, ¿no? Entonces, en estas pocas páginas que deja, es muy concienzuda en los detalles específicos, por ejemplo, en las rutas. Es muy divertido ver todo lo que dice de cada sitio que pasa y los sitios que aparecen y los que no aparecen. O Andújar, después hay, por ejemplo, los cortijos, el cortijo de Mango, Carlota, Écija, Luisiana, llega a Carmona, pasa por Sevilla y al final dice todo esto en 89 leguas y media y nos va contando cuánto tarda en cada una de ellas. Se detiene, por ejemplo, cuando pasa desde Madrid en Ocaña, y por supuesto en Ocaña cae en el estereotipo, porque dicen todos los campesinos aquí hablan de Don Quijote, y en la Venta de Quesada hay un pozo donde se llama así el nombre del caballero, dice, así todos ellos inmortalizan el genio, incluso la gente de clase baja también saben quién es Don Quijote. Y entonces, cuando llega a Sevilla, lo que nos interesa es que no tanto ahonda en cuestiones históricas, sino que da pinceladas y deja un mínimo margen para la emoción. Por lo tanto, vamos a ver, nos interesa porque esta pionera nos va marcando hitos artísticos que después son los que vienen detrás los que los van a retomar, ¿no? Y arrastra también mucha tradición masculina. Stark es súper lista. Cuando llega a Granada y ve la Alhambra, se queda tan alucinada, porque lo primero que ve es rojo y verde, y torres. Y es lo que más le llama la atención. Pero sobre todo lo que hace es que dice, es que quedé tan emocionada que solamente puedo hacer copiar a Tausend. Tausend era un viajero muy famoso que llegó en el 18, que era muy lírico, y entonces lo que hace ella directamente copia y pone la historia. Es decir, yo no soy lírica, pero voy a tomar la voz de alguien que lo es, ¿no? Eso es interesante. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta o en qué nos tenemos que basar para ver a Sevilla? Ella habla de Sevilla, como les digo, primero diciendo cómo se llamaba, denominada Hispalis, se le calculan, dice ella, aproximadamente 80.000 y tiene una excelente posada, llamada Posada de Bavier, que yo he visto que este nombre, y ya me lo dirán las personas que saben, fue el que se le dio a un hotel para el 29 y que está me han dicho como en Felipe II, por ahí, tengo que avisar más, pero ahí sigue. La ciudad se encuentra a orillas del Guadalquivir en una llanura fértil y bella, y ahí es donde empiezan a aparecer las palabras solamente muy escogidas, donde los sitios le parecen muy bonitos. Sus murallas, como las de varias ciudades españolas, son circulares y parecen de construcción árabe. Algunas de sus puertas de entrada son hermosas y su catedral es un edificio imponente, cuya torre se considera una chef d'œuvre, y utiliza el francés, de la arquitectura. Es de las cosas que también vamos a ver su parte cosmopolita que va entrando. Pero es muy precisa a la hora de ver. Se guía mucho por las pinturas, del arte le encantan las pinturas. En la catedral, dice ella, hay algunas pinturas muy notables. La que llaman La Gamba, pintada por Luis de Vargas, merece especial atención, al igual que el admirable Murillo, que nació en Sevilla. El órgano es excelente y la biblioteca episcopal contiene 20.000 libros. Y aquí es donde tenemos también, sigue mirando edificios, el Hospicio de la Caridad contiene la obra maestra de Murillo. La iglesia de los Capuchinos también está enriquecida con varias de sus obras. La iglesia de Santa Cruz contiene un excelente cuadro de don Pedro de Campaña, representando el descendimiento de la cruz. El convento de los franciscanos está embellecido con pinturas de Murillo, al igual que muchos otros conventos, iglesias y casas particulares. ¿Qué es lo que nos va interesando de ella? Que se va parando en sitios que se mantienen hasta hoy como los emblemáticos, pero que la guía
la guía, esa pasión por Murillo, es lo que más repite, ¿no? El Colegio de los Jesuitas, también se pasa en ello, hoy sede de la Inquisición, es una construcción bella. El Alcázar o antiguo Palacio Moro y su jardín merecen una visita, al igual que la Lonja, la Universidad, el Acueducto y la Alameda o Paseo Público. Y a una legua de esta ciudad, en la antigua Itálica, se encuentran las ruinas del anfiteatro, ¿vale? Ha hecho en ese poquito espacio que tiene una línea en la que la poca emoción que sale nos marca los hitos que quiere marcar y dónde se para y por qué le interesan. Entonces, lo que nos interesa también es que de la reducción parcial y selectiva, y a la vez tan significativa en esta enorme guía de estar, contrasta muy vivamente con el género que vamos a ver ahora. De una guía de viajes vamos a pasar a un libro de viajes como sí, que es el que escribe Lady Tennyson, pero nos permite entender las diferencias que hay entre una guía y un libro, y sobre todo entre muchos conceptos que este señor que está aquí, que se llama James Bassard, hizo, que fue de los mejores que empezaron en el 93 y ha seguido escribiendo hasta el 2007, diciendo y rastreando cómo empiezan a viajar los británicos, cómo escriben y cómo escriben en novela. Y Bassard tiene muchísimos conceptos interesantes. Uno, según va pasando el 18, se llega al 19, entra en el viaje un factor importante que es la ideología del ocio, ¿vale? Uno no va a ver, sino a pasárselo bien. Y ahí es donde empieza el toque del turismo. Por eso Bassard dice que es muy interesante hacer la diferencia entre los dos conceptos, lo que llama el traveler, el viajero, y lo que llama the tourist, el turista. ¿Por qué? Porque el viajero tiene concepto de observación y de análisis y el turista tira más hacia la línea del ocio. Y por eso también es muy interesante, en un tercer concepto, hablar de lo que él dice que separará a personas turistas o interesados por los turistas con personas que son muy viajeras. Y ese viajero, dice él, son siempre observadores participantes, lo llama así, participant observer. Son aquellos que no solamente observan, sino se quieren meter en la vida. Son aquellos que se meten en las fiestas populares, que quieren ser parte, que adoran los sitios a donde van, que quieren hacer amigos, etcétera, etcétera. Ese es un viajero más que un turista. O incluso, dice, podemos llegar a un nivel mucho más profundo y llegar a la conciencia de la persona que está escribiendo, que es donde me dirijo yo. Es decir, vamos a llegar al interior del forastero, ese outsiders, insidedness. Según lo que escribe, me entero de lo que eres. Y entonces, yo creo que estos dos conceptos, o tres conceptos, son los que separan los dos primeros géneros literarios que les quiero presentar. Y aquí tienen ustedes a Lady Louise Tennyson, que hizo mucho por España y sobre todo que nos ha dejado muy bien y muy mal en algunas áreas, ¿no? Es conocidísima ya, británica, al principio no, fue hija de condes, casada también con un aristócrata irlandés que llegó a ser miembro del Parlamento y recorrió España parte del mundo. Una aproximación, en vez de biográfica, o plenamente biográfica, a Tennyson puede ser este retrato que tienen aquí, que está hecho por John Philip, que fue famosísimo en su día, vivió en España del 32 al 43 y ha dejado unas maravillas, si no lo conocen, maravillas de retrato sobre la vida española. Pero cuando pinta a su amiga Tennyson, la pinta con las claves en las que quiere definirla. Uno, es una señora muy distinguida, tiene ahí lo que hacen muchas personas como Hogarth, ¿no? El perro leal que lo tiene al lado, pero además con el cartapacio de todas sus pinturas para que se sepa que no solamente escribía, sino además pintaba. Y es lo que nos da la marca y el cambio de muchos libros de viajes que se escriben. Tennyson no escribe solo, sino pinta. Entonces es una mujer sentada en una mesa, como lo ven ahí, y lo que también nos indica es que este interés por lo artístico lo compartió con su marido, con Tennyson. Tennyson, hablaba antes con Alfonso Pleguezuelo, es uno de los nombres más importantes dentro de la fotografía. Estuvieron mucho tiempo en España y él es uno de los responsables y pioneros de la representación de este país con nombres muy importantes que difunden muchas fotografías de toda España. Hay un crítico maravilloso que se llama Fontanella, que en el 17 y en el 23 ha publicado 2 libros sobre los Tennyson y realmente muestra que se empezaba entonces a usar una técnica que era el calotipo, el soporte negativo en papel, pero que lo habían hecho otros como Wheelhouse, como Vigier, como Launay. Y este Tennyson hizo con otros también, con Paul Marès, con Clifford, y fue el impulsor de las primeras imágenes en fotografía en el patrimonio español. Salen entonces, porque yo he estado mirando, otros 2 hermanos muy divertidos que están en Madrid, que se llaman los hermanos Zubiaurre, que yo no los conocía, que empiezan a hacer fotografías en la escena, en el teatro, y también acompañan, complementan esta línea. O si ustedes han estado, que yo no he ido todavía, lo que hay ahora en el Museo de Bellas Artes de Francisco Legonier,
que también ha sido un gran impulsor de las imágenes de Andalucía. Entonces, Lady Tennyson escribe no solo un libro de viajes, sino un libro de viajes ilustrados y forma, de alguna manera, parte de esta tradición artística que une tanto arte con imágenes. Y entonces, no solamente lo pintó ella, porque ella tiene una serie de bocetos que hace, pero también tuvo la colaboración, curiosamente, de un becario sueco que vino a España, sobre todo a Sevilla, del 43 al 53, que se llama Eero Lundgren. Rocío Plaza Orellana, que es profesora de Sevilla, ha escrito 2 libros sobre él y es muy interesante. Pero además de todo esto, el libro iba avalado por John Frederick Lewis, que es un gran pintor del momento y que dio el visto bueno, como lo dio también Richard Ford, que escribió una reseña literaria poniendo muy bien este libro. Entonces, la sensibilidad artística, la emoción artística de Tennyson viene no solamente entre líneas, sino viene también en imágenes. Por eso se las he traído para que la vayan viendo. Y nos enseña y nos proporciona un ejemplo radicalmente distinto de lo que había hecho Stark con la literatura. No solo por el valor artístico que les comento, sino por la calidad emocional, tanto visual como textual. Y es un minucioso retrato también de España en el siglo XIX. Stark también, y a Tennyson le pasaba, que había partido de una visión con sabor oriental. Esta mujer había viajado muchísimo por toda Europa, pero había llegado también al este, escribió y pintó un libro muy bonito en el 46 que se llamaba Bocetos en el Este, y ve que está en la línea de todas estas mujeres tan aventureras del imperio, que están yéndose a China, como Ida Pfeiffer, que se han ido a África, como Mary Livingstone, que se han ido a Calcuta, como Charlotte Canning, o que se han ido, por ejemplo, por América del Sur, como Chambliss, ¿no? Chambliss Adam. Y entonces todo lo que recorre por ahí y todo lo que ha visitado lo tiene asimilado y lo va comparando con lo que ve. Por lo tanto, su viaje a Egipto, a Siria, a Petra, a Beirut, a Jerusalén y a Nazaret los tiene en la cabeza cuando llega a España. Y curiosamente, con todo lo que había visto del sabor oriental, buscando el sabor oriental en Sevilla, queda todavía más admirada porque cree que es un paso más, ¿no? Entonces, nos interesa porque vemos no solamente la erudición que trae, los visos de emoción que renueva y cómo escribe dentro de un mundo donde las mujeres de alto rango también se están moviendo. No solamente estas mujeres aventureras, sino también había otras que alguno conocerá, como Lady Holland o Lady Herbert, que López Burgos en el 96 empezó a estudiar y que tenemos muy bien trilladas, ¿no? Son las ladies que se pasean por Europa y sobre todo por España. Y entonces hace un compendio de 488 páginas, donde de todos los capítulos que hay, dedica 3 enteros, mucho a Granada y mucho a Sevilla. Y nos interesa porque de Sevilla no solamente nos dice toda la parte que se va moviendo, sino que vamos viendo un paso en 5 capítulos, primero desde que sale hacia Sevilla, desde Loja, llega a Alcalá de Guadaira, lo veremos, y después acaba en el final en Cádiz. Entonces, lo que nos interesa de este libro es que está desde el principio explicándonos en un prólogo que no solamente se dedica a describir, sino que lo entiende, dice ella, como un proceso de autoconocimiento. Es una memoria, va de sur a norte, porque llega del sur, llega al norte y se da la vuelta, y entonces mantiene la tradición de los viajeros con un tono personal muy original y se separa de ellos porque hace su propio estilo. Si bien como ellos hace resúmenes cada vez que empieza uno, después se para solamente en aquellas cosas que le interesan, ¿no? También describe los objetivos en el prefacio diciendo que el matiz importante es que va a ser muy positivo. Dice, estos son recuerdos placenteros de días felices bajo el cielo soleado de España. Pero no solamente hace recuento de emociones felices, sino que además incluye muchísimo contenido erudito. Yo estoy alucinada de cómo conocí la literatura española y de lo que lee y de lo que cita. Pues cita a Zorrilla, cita al Duque de Rivas, cita a Calderón, una cantidad tremenda de autores. Y analiza, por lo tanto, el patrimonio con claves estéticas históricas, donde contrasta el glorioso pasado y, en algunas ocasiones, el presente, que ve muy oscuro. Pero otra de las claves interesantes que les voy a mostrar es que Tennyson escribe con una clave que la hace fundamentalmente original, y es que ella se toma el libro de viajes como una educación moral. Intenta reformar de alguna manera al lector. Y lo que realmente nos ofrece, y yo he escrito un artículo sobre esto, es un modelo de conducta victoriana. Es un género que estaba muy de moda en su tiempo, donde muchísima literatura del momento se dedicaba a dar claves de cómo comportarse en algunas de las
palabras que aparecían, por ejemplo, en el diccionario de Johnson, donde aparece decorum, cómo comportarse en los hábitos en la buena sociedad, cómo empiezan los libros de protocolo a funcionar, o incluso, a mí me dejó alucinada, uno de los documentos que era de autoayuda, tanto que se ha puesto de moda en el siglo XX-XXI, ya los había entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace, además de contar por dónde viene? Pues se vuelca en la gran cantidad de avisos contra todos los defectos nacionales que ve, porque advierte muchísimos de ellos, advierte la impuntualidad, por ejemplo, de la reina le cae fatal. Yo he escrito otro artículo sobre cómo hace la visión de... Tiene un defecto muy inconveniente para una reina, siempre llega 2 o 3 horas con retraso. Esto es lo más fino que dice, después hay cosas peores, ¿no? Pero después también habla de la paciencia, una virtud que hay que practicar cuando se trata con españoles, algo que también nos dijo Stark, ¿no? Y después, por supuesto, hace un repaso maravilloso, aparte del arte, en conducta sobre las pasiones que hay en España, como la gente se mata con cuchillos, los crímenes que ocurren por celos, la venganza que siempre está, los cortejos que hacen reprimirse esas pasiones o incluso el odioso, dice ella, vicio de fumar, ¿no? Entonces es interesante porque en vez de hablar de un libro de viaje, lo que está dándonos es normas para la buena educación y curiosamente lo que hace es un examen de corrección social casi moral, ¿no? ¿Qué podemos ver en cuanto al arte? ¿Dónde se para? Yo no me voy a parar en todos los ejemplos que da porque es un libro súper denso, excesivamente detallista, maravilloso. Se puede hacer un monográfico sobre el corpus, un monográfico sobre la Alhambra, un monográfico sobre todo porque es realmente intensa. Se pasa uno muy bien leyéndolo porque da realmente muchos toques. Pero yo me voy a pasar, como les digo, en la parte en la que se para para el arte, cómo lo ve y cómo se emociona. Cuando sale hacia Sevilla... Pasa también, la galera habla de un tipo de coche que existía en un momento, lo pasa fatal por Osuna, dice que esa parte es un viaje durísimo, muy difícil, y realmente lo que nos llega a decir es que va llegando a Sevilla, y lo que ve en Sevilla es lo primero. Y por eso las emociones en Tennyson son muy fáciles de detectar, porque vemos qué se oye, qué se ve, qué se siente, qué se emociona uno con. Entonces, lo primero que ve es una llanura de color olivo, y el olivo va a ser algo importante que va a repasar. Sabe muchísimo de jardinería, muchísimo de árboles, es maravilloso saber todo sobre las flores, es muy buena británica en ese sentido. Pero lo que es interesante, cuando va llegando a Alcalá de Guadaira, dice ella que ve, y el otro día estaba pensando, ¿podríamos hacerlo ahora? ¿Se ve hoy en día desde Alcalá de Guadaira la Giralda? Creo yo que no. Entonces, lo que es interesante es saber cómo llega y dice, yo desde aquí la puedo ver un poquito, pero como ya lo escribe en retrospectiva, dice, desde esa distancia todavía la belleza y la elegancia no se distinguen. Cuando uno se va acercando es mucho más bella. Yo ya sé cómo se ve desde lejos y desde cerca, ¿no? También muy bonita la parte que describe de toda la llanura, porque habla de los blancos cortijos, habla de la cruz del campo, que la tenemos ahí al lado. Y lo que interesa de Tennyson, como en otras ocasiones, es ver cómo los contrastes del color se mantienen a lo largo de todo el libro. Entonces, esa emoción sensorial es la que salta del texto, ¿no? Y después, muy bonito, llega en verano, y lo que dice, las calles estrechas de una blancura deslumbrante. Enseguida me llamó la atención el aspecto oriental que se le daban los toldos desplegados de casa en casa, sombreando las calles. O sea, lo que ves es un contraste de luz y calor y sol y sombra y nuestros toldos, los que estamos tan acostumbrados, que para ellas son algo totalmente nuevo, ¿no? Y cuando llega, dice, estábamos entonces en Sevilla, la rival de Granada, cuya catedral y cuya torre merecen una peregrinación, que es algo, si tenemos que decir, todos los que vienen se paran en la catedral y todos se paran en la torre, pero lo que es interesante es cómo ve cada uno esa torre y esa catedral. Ese sería en el capítulo 5, que es cuando llega. Cuando llega al capítulo 6, de las muchas cosas que habla, y habla muchas más, me ha interesado pararme en la catedral. Y no solamente empieza con un poema de Duque de Riva, donde dice que es una maravilla la catedral, sino que empieza el capítulo con estas palabras diciendo insigne catedral donde Dios vive eternamente, y después sigue el poema. Pero sigue hablando de ella, y cuando llega a la catedral y a la Giralda, dice la Giralda sin igual, el asombro de Sevilla, la maravilla, porque lo utiliza la palabra en español, de la que ella misma está tan orgullosa. Esta señora es muy victoriana, muy rigurosa y muy moderada, pero estos momentos que tiene de exclamaciones es donde vemos y atisbamos dónde está la emoción y donde ya no sirve tanto ese control que llevaba antes, sino que realmente deja que la emoción la llene. Y es muy bonita, si ven no sé si pueden ver la pintura, pero esa es la campanera, que habla de una chica que se llama la campanera, que vive
dice en la Giralda y se encarga de cuidar de ella, y que además canta y baila muy bien. Es un trocito muy pequeñito, pero también es muy bonita. Con lo cual, la parte, digamos, del patrimonio la asocia a la parte emocional y a la parte anecdótica que no otras personas hubieran visto, ¿no? En el capítulo 7 también habla de la catedral, y por eso esa emoción que has sentido desde el principio se mantiene sostenida a lo largo de los otros capítulos, porque no lo olvidas. Dice el más grandioso, igual que utiliza las exclamaciones, el hecho del superlativo, el más grandioso edificio que el hombre haya erigido jamás para alabar a su hacedor, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Y después en el capítulo 8, que también es maravilloso para el que le guste Sevilla, habla de muchísimas procesiones, habla de la catedral otra vez, habla del Corpus, habla de la Semana Santa, pero es interesante cuando habla, por ejemplo, del Jueves o del Viernes Santo, toda la parafernalia la revela de una manera extraordinaria, con un detalle estupendo, pero fíjense cómo va hacia lo suyo, hacia su interior, y cuando ha acabado de toda la parafernalia del Jueves Santo, del Viernes Santo, dice, pero lo prefiero, dice su momento de la catedral, lo prefiero cuando todo esto ha terminado, por la noche, cuando el miserere ha concluido y la multitud ha abandonado el edificio. Entonces sí que es sublime la catedral. Ese enorme templo de luz perdiéndose en el oscuro techo, haciendo aún más negra la profunda noche que reina en la inmensa catedral. Hay mucha gente que se dedica a hablar de la catedral, pero poca gente se dedica a hablar de la catedral a oscura. Y yo creo que esta es una de las maneras en las que cada visión va dando un toque diferente y nos dice mucho de la persona que habla, ¿no? ¿Por qué nos interesa entonces la visión de Stark? Pues porque realmente lo que hace es seguir una tradición que quiere mantener la función primordial de la instrucción y el buen gusto. Esto es un concepto que se ha inventado también, pero funciona muy bien, este crítico que se llama Strong, del 2014, que habla del turismo educacional que ocurre en toda la parte del 19. Y es muy interesante porque, analizada por él, este turismo significa todo lo que se avivó en Inglaterra del 19 para la pasión para el viaje como método de aprendizaje, y enriqueció mucha experiencia de muchos hombres y muchas mujeres. Por ejemplo, aquellos que eran artesanos, que eran aprendices, que eran funcionarios, a todos ellos se les reunía en tours y se los llevaba fuera, o se les llevaba a París o se les llevaba a Londres, y veían una parte de lo que era el mundo. Entonces hubo personas en ese sistema de democratización, si quieren, que ocurre, promueve la clase media liberal posibilidades de que los trabajadores vayan fuera. Y entonces se hacen famosos momentos maravillosos, como fueron en 1850 el Crystal Palace, por ejemplo, la exposición, todo lo que trajo el tour de este famoso señor Cook, más todas las guías de viaje que se hicieron famosísimas. Muchísimas viajeras dicen, voy con mi libro rojo y no me pierdo. El libro rojo fue esta guía tan famosa de Baedeker, que era una de las más famosas, ¿no? Por eso, el recuento fidedigno y educativo que ofrece Tennyson destila el elitismo, porque ella se ve que es elitista, percepción erudita, didactismo y, sin duda, la marca reformadora de los victorianos, ¿no? Pero la emoción se destila poco a poco en este libro de Sevilla, porque va desmenuzando muchos recuerdos. Entonces, algo más que quería decirle, cuando llega al final, lo que sí hace Tennyson, como han hecho otros, es reconocer algo que muy pocos han visto. Dice, el problema de España hoy en día es que nadie lo conoce, está muy poco visitada y sirve para todo tipo de público, tanto para un artista, porque es riqueza, para un visitante, porque tiene mucho atractivo, aunque tenga problemas e incomodidades, para un viajero que va de paso, porque tiene muchos encantos, y sobre todo para el turista, vean ustedes la parte, porque tiene muchas tentaciones y muy variadas. Entonces reconoce que es un sitio como para realmente ver el pecado tal como está, ¿no? Paso entonces con esta, ya a la última autora, y realmente lo que me interesa es ver que si Stark y Tennyson dan cuenta de un patrimonio con lectores en mente, lo que nos va a ocurrir con Gertrude Vanderbilt Whitney es que no tiene a nadie en cuenta, porque escribe su diario íntimo. Cambiamos radicalmente de género y nos metemos en un diario íntimo. Y esta señora, que fue muy famosa, está conocida, si ustedes van a Huelva, la llaman Miss Whitney. Ella se llamaba Vanderbilt de nombre, de apellido, pero se casó con un señor que se llamaba Whitney. Y curiosamente en Huelva hay una calle que se llama Escultora Miss Whitney y se sigue llamando así. Pero realmente representa un perfil muy interesante porque es el retrato de una mujer del siglo XX, es el símbolo del modernismo cosmopolita, una nueva manera de viajar porque va sola con su coche. Fue bisnieta del acaudalado Comodoro Vanderbilt, que conocerán,
que fue el promotor de todo el progreso de la época dorada de Estados Unidos, y fue no solo escultora, sino mentora de artistas y fundadora, si han estado en Nueva York, de un maravilloso museo que es el famoso Whitney. Y si van al museo verán el cuadro que le hicieron. ¿Por qué nos interesa? Porque realmente de todas las cosas que hizo, de las esculturas, muy poca gente sabe, ahora ya un poquito más, que esta fue la escultora que hizo la famosa estatua de Colón, que también se llama ahora a la fe descubridora. Pero Whitney fue la que, con un acuerdo entre España y Estados Unidos, se le encargó que viniera aquí e hiciera esta escultura. Hoy se ha convertido, como saben, en un emblema turístico de la ciudad y además no solamente se le dio mucha importancia en su momento, sino se le creó como hija adoptiva de Huelva en 1929 y han seguido esta línea de cariño con Huelva porque su bisnieta, que es Fiona Donovan, vino ya en el 19 y se le hizo hija adoptiva de Huelva, y hace 2 semanas, habrán visto por la prensa, que se ha hecho también esta escultura tan bonita de Martín Lagares, que está justo en la punta del Sebo, donde aparece Whitney muy vestida de época con otra escultura pequeñita, ¿no? Entonces todavía se sigue estableciendo este vínculo. Mi experiencia con ella es haber estudiado dos libros suyos. En primer lugar, me fui al del 28-29, cuando ya estaba a punto de pasar la exposición. Y lo que hice fue, con un compañero de Huelva, con Juanjo Gómez Bollosa, traducir un travelogue pequeñito. No sé si lo pueden ver ahí, pero lo que hacía ella, se creaba sus propios diccionarios. Pone arriba la cuenta con Q y pone bill. Abajo pone, por ejemplo, huevos y pone eggs. Y pone pasados por agua y pone escalfados. Y después pone camarero o waiter. Entonces se va creando su propio diccionario porque se da cuenta que no sabe español. Pero en todo ese travelogue, que se dice travelogue cuando es muy pequeñito, donde solamente hay datos, además de estos pequeños diccionarios, aparecen muchos kilómetros. Y fue entonces cuando me di cuenta que entre tanto dato había momentos en los que ella expresaba su emoción. Y fue muy bonito ver, por ejemplo, que mete, cuando va rápido, en vez de poner and o poner y, pone un más. ¿Vale? Y en el momento, el día antes de la inauguración, una inauguración muy grande, donde fue gente muy importante, el que fue el 21 de abril del 29, miren lo que dice en su casa por la noche, en su diario: será una estatua que hará que la gente opine, seguro que la criticarán, se hablará de ella, gustará o no gustará, todo va bien. No puedo leer ni concentrarme nada esta noche, no debo dejar que me arrastre la preocupación, no estoy preocupada, solo un poco inquieta y nerviosa. ¿Qué nos indica esto? Que es una persona humana, que es una multimillonaria, tiene su parte de toda Europa, digamos, mirándola a ella, pero es una persona humana que hace que su emoción surja y se meta en un diario. Entonces, nos interesa ver cómo esa emoción, que fue en el 28-29, yo la he visto también mucho más interesante cuando llegué en España unos cuantos años antes, en 1920, porque aquí viene sola. Ella estaba casada, esa otra historia también interesante, tuvo hijos y demás, pero quiere este espacio para ella y se viene sola. Y se va a París, donde tiene su amigo, ha estado estudiando también con Rodin, tiene a Davison, que está haciendo muchísimo de las esculturas del momento. Está muy contenta porque París le encanta, porque se siente rutilante y dice: París me sonríe. Y esa sonrisa de París se le va quitando según va entrando en España. Y cuando pasa por Irún, dice: me estoy metiendo en un sitio salvaje. Y ya lo conocía. Y lo ve negro, y lo ve salvaje, y lo ve peligroso. Pero llega hasta el sur. Y lo que yo digo en mi libro es que realmente cuando se va llegando al sur, ve un sur que no se esperaba, ve cosas que no había visto antes, y hace que cambie este rito de iniciación que tiene, hace que se vaya diferente. Y verán por qué. Esto es lo que explico. Es interesante ver que el diario tiene 12 entradas, está escrito a mano. De las cosas que le agradezco a la bisnieta tan simpaticísima, a Fiona, es que me ayudó cuando yo no podía ver las palabras, ella me estuvo corrigiendo algunas y me dijo: María, no sé cómo has podido leer eso porque eso es imposible. Pero lo pasé muy bien porque realmente se notaba cuando tachaba, cuando borraba, cuando hacía algo en el margen. Es muy interesante. Entonces, lo que me interesa del libro, en este diario, es: llega a Sevilla desde Córdoba, se mete en el tren y ve a un señor en el que dice: no era ni alto ni bajo, era español y me pareció un caballero. Entonces se intenta, a través de un inglés que ella tiene y que él no, hablar de España y hablar de Sevilla. Y se entera por primera vez de lo que es una novillada, porque no lo sabe. Dice: ya sé que es una corrida con jóvenes, principiantes, con novillos, sin caballo, pero esa no iba a ser muy buena, sé que era mejor que no fuera, según pude entender, porque no se enteró muy bien.
Entonces, ella, con este señor que encuentra, se presenta a sí misma como una artista y además cuenta, de manera elitista, que ella conoce a Archer Huntington, que era el famosísimo fundador de la Hispanic Society. Entonces, le cuenta a él que además de las corridas quiere ver bailes, pero que quiere ver estudios de jóvenes artistas y dice, y de personas de las que he leído mucho. Y no dice quiénes son, entonces me quedo con la intriga. Pero es muy interesante porque lo que presenta es la Sevilla de principios de siglo y el retrato del patrimonio que nos da es algo que ya no existe. Entonces, en el diario, por ejemplo, da rienda suelta a lo que ve en Sevilla, a lo que siente, a lo que piensa, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que me gustaría que vieran es el ambiente primero que ve, por ejemplo, en la calle Sierpes. La idea que se lleva de Sevilla es maravillosa porque es muy alegre. Y esto es lo que dice, y aquí mezcla y verán cómo surgen las emociones de una manera o de otra, y cómo de alguna manera el arte también la persigue. Sevilla estaba alegre, hacía sol, las calles atestadas, me pasé por la calle Sierpes, Serpiente, para ver la vida. Los coches no pueden entrar en esta calle, está repleta a todas horas de gente, jóvenes ricos que miran a las mujeres, pobres ociosos, solo el cielo sabe por qué. Toreadores con su corte de admiradores, mujeres vestidas de negro con mantón y sin él. Los balcones inundan la calle, debajo están los cafés, los clubs, las ventanas con rejas, desde donde entonces de vez en cuando aparece una cara sonriente tras los barrotes. Se ven patios a través de los portales abiertos y niños, muchos niños con caras picadas, pálidas y ovaladas, con ojos tristes. La mayoría de la gente tiene aspecto de pobre, son más bien rudos, como el tipo de hombres en los cuadros de Velázquez o de Il Greco. Algunos tienen el semblante duro e imponente de un Zurbarán. Muchos están bien afeitados, llevan abrigos cortos de un negro claro, pantalones claros y los sombreros de los que he hablado anteriormente. Son de caras grandes y severas, casi nunca sonríen y tienen una mirada melancólica que te persigue. Al español de Sevilla se le nota el carácter en la mirada y en ocasiones resulta muy guapo. La mayoría de los toreros famosos son de Sevilla y el pueblo los admira y reverencia. Ese es el ambiente que coge cuando llega y lo que nos está marcando, vuelvo a decir, no es un libro de viajes al uso, es un diario, con lo cual es ella con el diario y es donde vemos, donde salta la emoción. Y en esa emoción es interesante porque parece que ve el arte del barroco o del Greco, o de Velázquez o de Zurbarán, lo está atravesando y lo está intentando ver, es lo que ella espera, ¿no? Al igual que este ambiente, es interesante ver como la torre de la que todos han entrado, ¿no? Entonces es interesante, aparte de lo que... Me estoy equivocando aquí. Aparte de lo que hemos visto, de la mezcla variada, sensorial, con atención a los exteriores, a los interiores, a lo largo del libro describe muchas miradas, ¿no? Eso lo estamos viendo. Pero su mirada nos interesa porque, sobre todo, recordamos que está escribiendo, como le digo, un diario en el que realmente va viendo una Sevilla que se ha ido. Y ahí es donde nos interesa ver, por ejemplo, la Giralda y el Giraldillo, porque resulta muy interesante, aunque inusitado y para mí muy sorprendente, la valoración que hace de la catedral. Lo primero que dice de la catedral, y no está ahí, dice, no iba preparada para admirar el exterior de la catedral, es tosca y fea, pero la Giralda que lo adorna es muy diferente. Y entonces nos hace una disertación enorme pensando que la catedral es la religión cristiana, pero que la parte que ve de la Giralda es la parte árabe y es con la que ella se siente más cercana. Y ahí es donde empieza no solamente a mirar la Giralda, sino dice, encima del campanario hay una veleta de bronce, una figura femenina. Creo que la belleza de su proporción es lo que le da su mayor encanto. Se pueden ver las campanas a través de los arcos en lo más alto y el contorno de la torre recortando el cielo. La catedral resulta fría, la Giralda palpita llena de vida. Y es algo que lo mantiene. Inmediatamente hace la conexión, como todos ustedes saben, con lo que ella sabía que existía en Estados Unidos. En Estados Unidos, antes de que la urbanización tremenda la echara abajo, existía el famoso edificio Madison Square Garden. Había una torre que era la Giralda y había una Diana cazadora en vez del Giraldillo, que si ustedes han pasado por el Guadalquivir habrán visto que hay una escultura maravillosa que la tienen ahí, al lado de la Torre del Oro, en el muelle de Nueva York, está esa réplica de esa Diana cazadora que existía. Y lo que hace ella es asociarlo. Realmente, dice, es una obra muy lograda. La torre de Madison Square es más o menos una copia de la Giralda, lo está viendo igual, ¿vale? Y con eso, además, se mueve un poquito más para ver lo que es la catedral, porque si no le ha gustado tanto de fuera,
le pasa también como a Tennyson, que se mete dentro y aquí vuelven a salir las emociones. Pero lo que le falta a la catedral en el exterior lo tiene dentro, en su interior. Creo que fue su sencillez lo que más me impactó al principio. Después, la inmensa altura de sus columnas, los grandes espacios vacíos, la elevación. Oh, arquitectura gótica, sin duda, su movimiento hacia el cielo transporta nuestras plegarias. Whitney había ido por toda Europa y había visto muchísimas catedrales, todas las de Francia, había estado incluso en Westminster Abbey. Y cuando llega a Westminster Abbey también mira para arriba y dice, qué maravilla de estas elevaciones que son las que realmente vosotros sois, le dice a los arcos, vosotros sois los culpables de que recemos tanto y que miremos arriba al cielo, porque nos habéis hecho una arquitectura que nos hace mirar para arriba. Entonces, lo que nos interesa de Whitney no solamente es ver la parte que las otras también han contemplado, sino cómo se mete en su propio diario para reflexionar. Una de las cosas que me llamó más la atención es cómo valora el silencio, cómo valora el agua y cómo valora el silencio. Cuando llega al Alcázar, todo le parece maravilloso y oriental. Dice, me sentí la princesa de un libro, cuando salía a los jardines solo parecía existir felicidad. Y cuando llega a la Alhambra, también habla del silencio gozoso. Whitney, además, cuando llega a la Alhambra se da cuenta que ha habido unos hooligans que han hecho algo roto. Y entonces dice, malditas sean sus almas, porque no puede soportarlo. Incluso siempre cuando está en Sevilla dice, me vengo en otoño porque no me gustan los sitios con turistas, no me gustan nada. Ella misma se consideraba una viajera diferente. Entonces, ¿qué nos puede interesar en nuestro recorrido? Y ya voy terminando, de lo que ve al final, de lo mucho que ve, del patrimonio que sabe, porque es muy inteligente y ha leído mucho, de cómo habla de conservar. Muchísimas viajeras británicas conservan y quieren conservar el patrimonio, intenta ver qué se está haciendo para recuperar el Alcázar, qué se está haciendo para recuperar la Alhambra, pero lo que más llama la atención es que lo que ve en Sevilla y lo que ve en España y sobre todo en Andalucía es lo que es, no para decirlo, el deseo de vivir. Dice, la vida se ve allí. Parece que palpita aquí, ¿no? Igual que palpitaba en el Giraldillo. Y después también habla muchísimo de las luces. Y dice, el sol hace que todo sea diferente en España. Los días que tiene mala noche, al día siguiente, si hay sol, parece que se recupera. Con lo cual, y ya voy terminando, lo que es interesante saber es que en Sevilla repite esa vitalidad que ha visto a lo largo de todo el proceso, y lo que sí podemos decir es que nos muestra de alguna manera su mente como artista, su mente como mujer conocedora, y lo interesante es el entorno, las calles, la calidad artística que va haciendo que veamos el patrimonio de una manera y una clave diferente. Entonces, tanto el patrimonio como sus aliadas, que el diario llega a ser su aliada, permite que describa esa cultura y esa belleza que admiran un patrimonio que valora muchísimo y que le hace cambiar totalmente el sentido y la actitud que tiene al principio de esa España tan trágica y tan sombría que tiene. Entonces, lo que nos interesa de alguna manera es comparar, como he intentado hacer, a estas tres autoras en estos tres géneros desde 1820 a 1920, contemplar una época donde cada una habla de una manera diferente, en este paso del romanticismo hacia el modernismo, y ver cómo nos enriquece nuestra lectura de la literatura de viajes. Como han visto, Stark elige Sevilla en su guía como un hito obligatorio y se atisba poco sentimiento, pero es una admiración evidente por un lugar lleno de arte. Y Tennyson, con esa ingente obra del 53, nos deja un estilo personal indiscutible que la distingue mucho de los autores masculinos anteriores. Es una revisión muy erudita y muy culta, pero nos enseña una Sevilla llena de belleza y de exotismo. Y entonces, tal como les puedo decir, si bien el acercamiento tradicional a la literatura de viaje muchas veces ha caído en describir al autor, en describir su biografía, en hablar de un mero registro del patrimonio artístico del viajero o de hablar del pasado legendario, yo creo que más que fijarnos en los rasgos pintorescos que estas viajeras hacen, la perspectiva de la emocionología, que es la que estoy tomando yo, nos permite dar un giro a la lectura del libro de viaje, nos permiten ver estas capsulitas de esta historia de las emociones y sobre todo descubrimos el eco humano que produce el patrimonio artístico, las huellas profundas del impacto sentimental, lo que el arte en Sevilla hace en estas viajeras. Y no solo rescatamos las voces, las impresiones, la ideología, sino un legado artístico valiosísimo, porque nos ayuda a valorar lo que fue Sevilla en su momento, lo que sigue existiendo, que tenemos que recomponer, y sobre todo seguir conservando para que las generaciones venideras vean tanto como ellas vieron y nosotros seguimos viendo. Y con eso ya termino. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a María la espléndida charla que nos ha dado
nos deja con una extraordinaria curiosidad por leer a las tres autoras y revivir un poco esas emociones, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o algo que observar sobre el contenido de la charla. Parece que no. Los españoles somos muy serios, como decía la Tennyson, ¿no? Bien, pues nada, entonces simplemente volver a agradecer la acogida de esta charla y bueno, y esperar que sigan asistiendo a las 2 sesiones que nos quedan. Mañana es una musical y la última será una última conferencia. Muchísimas gracias. Hasta pronto.